Bueno, y hoy es un placer volver después de tanto tiempo. Yo dejé la militancia activa, pero jamás dejé de ser radical. Siempre estuve vinculado al partido de alguna manera, ya no en la militancia, sino asesorando a varios legisladores. Estuve todo este tiempo, hasta hace un año más o menos, en diputados, en Senado. De vez en cuando me llaman, me consultan, me piden alguna opinión. La llama radical siempre está encendida y no va a dejar de estarlo. Así que bueno, vamos a empezar con el tema. Me pidieron que hable de un tema que es muy general. Necesitaríamos un curso entero de unas 20 horas de clase, más o menos, para hablar de los derechos, la garantía, la organización del poder, la reforma del 94, y ahora encima me agregaste el artículo 42. Nos podemos quedar hasta mañana. Apelamos a tu capacidad de síntesis. Bueno, bastante resumido. No tenemos. Bueno, la Constitución, Alberdi la definía desde el punto de vista político como un pacto político fundacional. Esa frase a mí siempre me gustó y siempre se la digo a mis alumnos, ¿no? La Constitución es un pacto político, es una transacción, es un acuerdo entre las distintas corrientes de opinión que hay en un país. Y esto algunas veces no se entendió, porque cuando en el 94 reformamos la Constitución a partir de un pacto, mucha gente criticó ese pacto pensando que estaba mal, cuando en realidad era exactamente eso lo que había que hacer un pacto entre las grandes fuerzas políticas para llevar a cabo una reforma. Pero la Constitución en su origen fue un pacto político fundacional, como decíamos, entre las provincias. La Constitución implicó el nacimiento del Estado argentino, donde no había Estado, donde había simplemente un grupo de provincias con caudillos muy repartidos en un territorio que estaba absolutamente despoblado. Esto era el desierto. Por eso después Sarmiento, pocos años después, decía: gobernar es poblar, ¿verdad? Para gobernar este país primero había que poblarlo. Cuando se hizo la Constitución había aproximadamente 150.000 habitantes en toda la Argentina. Y hoy 150.000 habitantes lo encontramos en 3 manzanas de la capital federal, para que se den una idea de la magnitud, ¿no? De lo desierto que era esto. Entonces, se dicta la Constitución para organizar un país donde no lo había. Entonces, en la Constitución se incluyeron 2 grandes partes. Primero, la parte de los derechos. La parte de los derechos no es una mera declaración. La parte de los derechos no es poesía. La parte de las declaraciones, la primera parte de la Constitución, es absolutamente obligatoria y contiene los derechos básicos del ser humano. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad. Esos derechos que están en la primera parte de la Constitución no están solamente para halagarnos los oídos, ¿no? Y para que uno diga: ¡ay, qué lindo, tengo derecho a tal cosa! Esos derechos los tenemos que interpretar también como límites al accionar del Estado. Y esto se relaciona con el 42 que vos decías recién y con el tarifazo. Cada uno de los derechos que está en la Constitución es un límite que el Estado no puede traspasar. Cuando nos dicen: usted tiene derecho a la libertad de expresión, nos están diciendo: el Estado no le puede restringir a usted la libertad de expresión, ni le puede imponer la censura. Cuando en el 42, que mencionaba Miguel en el artículo 42, se habla de los derechos de los consumidores, del derecho a la información de los consumidores y del derecho a la consulta previa, lo que nos están diciendo es: usted no puede hacer un tarifazo del 700% sin llamar primero a audiencia pública. Y esto fue lo que ayer dijo la Corte. La Corte ayer, en el fallo que dictó, no entró en consideraciones de decir si era razonable o no era razonable el 700%, si había que bajarlo al 300, al 400, al 500. No, fue mucho más drástica. Les dijo: señores, ustedes no respetaron el artículo 42 de la Constitución. Ustedes no llamaron a audiencia pública previa antes de aumentar. Por lo tanto, el aumento es nulo. No importa si era el 10%, el 100% o el 700%. Es nulo porque usted no consultó a la gente. Entonces,
¿Ven cómo esto de que los derechos de la Constitución no son una poesía, como yo les decía antes, tiene una aplicación práctica? Motivó que mañana las facturas van a ser más bajas. Facturas que todos pagamos de gas y de luz. Porque no respetaron nuestro derecho como consumidores a ser consultados y a ser informados en forma previa. Toda esa parte primera de la Constitución, que abarca de los artículos 1 a 43, se ocupa de esto. Se ocupa de consagrar los derechos fundamentales que nosotros podemos ejercer, tanto frente al Estado como frente a otros particulares. Dentro de esa primera parte de la Constitución hay una más vieja y una más nueva. La parte más vieja es de los artículos 1 a 35, esa viene desde 1853. Pero los artículos 36 al 43 fueron incorporados en la reforma del 94 y fueron en gran parte inspirados en proyectos presentados por la Unión Cívica Radical. En el artículo 36 se contempla la cláusula democrática, que es la que dice que aunque haya un golpe de Estado, la Constitución mantendrá su imperio y que todos los actos ejecutados por los usurpadores del poder son nulos. Dios quiera, y yo creo que así va a ser, que no vamos a tener de vuelta golpes de Estado en la Argentina, pero si Dios no quiere algún día lo hubiera, con esa cláusula vamos a poder juzgar a quienes cometan ese tipo de actos. En los artículos 37 y 38 se consagran los derechos políticos que estaban ausentes en la Constitución histórica. En la Constitución de 1853 no aparecía el derecho al voto, el derecho a ser votado, eran derechos implícitos, estaban por ahí dando vuelta, porque si uno elegía a los representantes, obviamente iba a ejercer el derecho al voto. Pero acá se han regulado con mucha mayor precisión. Se habla de los derechos de los partidos políticos, se habla del deber que tienen los partidos políticos de hacer esto que estamos haciendo hoy, capacitar a los cuadros, para que cuando salgamos a la calle a hablar con el vecino, sepamos de qué estamos hablando y no seamos guitarreros, para que los militantes nos capacitemos y aprendamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, y podamos ser poleas de transmisión de todo esto a la sociedad. Que esto no quede acá entre cuatro paredes, sino que nosotros seamos vehículos, ¿no?, para que esto salga para afuera. También están ahí dos derechos que de alguna manera son inspiración nuestra, la iniciativa popular en el artículo 39 y la consulta popular en el artículo 40. La primera consulta popular que hubo en la historia argentina fue la que convocó el presidente Alfonsín en el año 84 por el acuerdo con Chile para firmar la paz después del conflicto que habíamos tenido por el canal de Beagle. Y en aquel momento habían surgido algunos cuestionamientos de si se podía, si no se podía. Entonces en el 94 se incluyó expresamente la facultad del Congreso y del Poder Ejecutivo de convocar a consultas populares. Es una norma muy rica esta, ¿no?, como la del 39, la de poder presentar nosotros proyectos de ley a los legisladores, porque permite que la democracia de alguna manera salga a la calle, no quede reducida al ámbito de una Cámara de Diputados o de Senadores, sino que seamos todos partícipes y seamos consultados de vez en cuando para esto. El artículo 41 consagra un derecho nuevo que no lo teníamos históricamente, que es el derecho a un medio ambiente sano, tan importante hoy en día porque tenemos que ver qué es lo que le estamos dejando a nuestras generaciones futuras, ¿no? Un ambiente arrasado, y con ese artículo se han posibilitado muchas decisiones judiciales en estos últimos años. La principal es la del Riachuelo, el famoso fallo Mendoza de la Corte Suprema, a través del cual la Corte está monitoreando el saneamiento del Riachuelo, que va lento, pero por lo menos algo se está haciendo. El 42, que consagra los derechos de los consumidores, como veíamos recién, y el 43, que consagra las acciones de garantía de los derechos. Nosotros en el artículo 43 tenemos a la acción de amparo, al habeas corpus y al habeas data. Son esos procesos rápidos que los ciudadanos podemos utilizar para defender nuestros derechos cuando hay
algún ataque de parte de la autoridad pública o de particulares y no se nos permite ejercer algún derecho. Fue gracias a esta norma del artículo 43 que, por ejemplo, allá por el año 2002 se pudieron hacer todos los amparos por la pacificación. Ustedes recordarán lo que vivimos en esa época e incluso los intentos del gobierno de Duhalde de frenar los amparos, de cerrar el grifo. ¿Se acuerdan la ley antigoteo, la ley tapón que le llamaban? Si no hubiéramos tenido el amparo en la Constitución, lo hubieran derogado, para no permitirle a la gente hacer amparo contra los bancos para que le devuelvan los ahorros. Eso también fue un mérito de la reforma del 94. Lo mismo que el amparo colectivo, que es el amparo que uno puede interponer no ya en defensa de un derecho individual, sino de un derecho de la comunidad, sobre todo en los temas ambientales, pero también en los temas de consumidores. La causa que salió ayer sentencia en la Corte Suprema por el tarifazo deriva de un amparo que había hecho un particular en defensa de su derecho. Ahí ven cómo funciona la cosa, cómo funciona la cláusula del 42 y cómo funciona el amparo del 43. Lo vimos ayer. Esto es gracias a la reforma del 94. Reforma que en gran medida se debe a este partido.